Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles a ponerse de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 73. Vamos a leerlo. Cuando ustedes lo tengan, ¿me pueden decir un amén? Amén. Amén. Leamos entonces. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de los hijos engañaré. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadores, en asolamiento los has de caer. Como has sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciaréis la apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti únicamente. Señor, tú nos has guardado, tú nos has sido refugio, tú eres la roca de nuestra salvación. Y hoy estamos agradecidos, Padre eterno, porque has guardado de nuestras vidas, porque has guardado, Señor, este tiempo, esta semana, has guardado de nosotros. Señor, nuestro entrar y nuestro salir ha sido guardado por tu mano, y quizás, Señor, la muerte rondó nuestras vidas, pero tu santa presencia siempre va con nosotros en donde quiera que vayamos, y nos guarda y nos protege, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te damos gracias, Señor, porque ya estamos aquí en tu casa, porque traemos corazones, Señor eterno, para adorarte, para exaltarte solamente a ti. Que nuestra mirada, Señor, no esté en el ojo humano, que nuestra mirada no esté en la aceptación del que está a la par o del que está enfrente, sino que tengamos nuestra mirada solamente en ti, Jesús, que querramos ser aceptados delante de ti, que querramos entrar hasta tu presencia, Señor, con alabanza y con regocijo. Ayúdanos, Padre eterno, a poder presentarnos santos, íntegros delante
delante de ti. Perdónanos y límpianos de todo pecado para que podamos llegar hasta tu presencia, Señor, y poder escuchar tu voz. Guárdanos y protégenos en esta mañana, y que todo lo que hagamos siempre sea para glorificar tu santo nombre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así como está de pie, quiero invitarles a que podamos cantar. Es la mano del Señor la que nos ha sostenido, y digámoslo con este canto. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vámonos, hermanos. Tu espíritu. Los varones, las mujeres. Tú me llevarás. Amén. Es la mano del Señor la que nos ha sostenido, es la mano del Señor la que nos alienta. Damos gracias al Señor. Si usted me puede decir quién vive. Amén. Cristo es el que vive y vive en nuestro corazón. Vamos a seguir cantando. Él nos ha hecho libres, y somos libres para cantar, libres para gozarnos en la presencia del Señor. Digámoslo en esta mañana. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre.
usted pueda levantar sus manos, enseñarle gratitud al Señor, enseñarle alabanza y de adoración a su Padre, y que usted pueda levantar un cántico de adoración al Señor, un cántico nuevo para el Señor, que usted pueda expresarse delante de Él con esta oración. Padre celestial,
Señor, por tu presencia en este lugar y en esta hora con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por manifestar tu gloria y tu poder. Señor eterno, que nadie vaya a salir de este lugar como entró. Glorifícate tú, Señor, en cada vida, en cada corazón. Llévate, Señor, toda cadena de opresión que haya estado molestando y trayendo peso y carga a la vida de mis hermanos. Y que en esta mañana, Padre, la palabra que tú has preparado pueda ser impartida, recibida con gozo y con alegría de corazón. Utiliza a tu siervo en esta hora, Señor, para bendecir nuestras vidas y que sean tus palabras en su boca. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. ¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor? Amén. Si usted puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra sea al Señor. Puede tomar su lugar y voy a dejar el tiempo a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Creí que hoy iba a descansar, pero bueno, los planes del Señor son otros. Nuestras oraciones por Pastor Raúl. Pero qué bueno que esté aquí, que nos pueda acompañar. Vamos a reprogramar ese asunto. Por favor, pongámonos de pie. Vamos al Evangelio de Mateo. Bienvenidos cada uno de ustedes, a mi tío Eladio, a su esposa Lucy, bienvenidos. Y cada uno de ustedes, mi hermano Samuel, mi hermano Marvin, a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, qué gusto saludarles. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a hacer un paréntesis de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Cuando lo tenga, me puede dar un fuerte amén, por favor. 18, versículo 18 al 22, estamos en el capítulo 21. Y la palabra de Dios dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, porque tú estás en medio nuestro. Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda adoración, Señor maravilloso. Gracias por este tiempo, por tu amor y por tu bondad. Háblanos, Señor, en esta mañana. Habla nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a no ser simples oidores, sino poder ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy he titulado este mensaje El camino de la higuera. Es un mensaje y un texto, hermanos, muy interesante. El versículo 18, hermanos, me llama la atención. Observamos la humanidad de Jesús. El Hijo de Dios puede tener hambre. Interesante eso, ¿no? Y vemos la humanidad de Jesús, y eso nos enseña entonces cuán cerca de nosotros Él está.
Dice el versículo 18 que por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Ahora cualquiera diría, bueno, pero si era Dios, el Hijo de Dios, ¿cómo es que tenía hambre? Solo oraba y se le quitaba el hambre. No, es un humano que tiene necesidades, que tiene hambre. Y esto nos habla, hermanos, porque es importante, creo yo, que lo resaltemos, porque esto nos habla de la cercanía de Jesús con el hombre, y que Jesús, hermanos, comprende entonces al hombre y también comprende nuestras necesidades. Esto es demasiado, o es bastante importante, la cercanía de Jesús con el hombre. No es como pensaban los filósofos muchas veces, que había un Dios que estaba lejos, ¿no? Pero aquí, hermanos, en el texto bíblico vemos a un Jesús entonces que está cerca del hombre, cerca del ser humano. El versículo 19 menciona sobre la higuera. Y es interesante, hermanos. Yo he leído muchas veces el libro de Génesis y hemos hablado un poco con mi familia sobre esto. Pero la higuera, hermanos, es el primer árbol frutal cuya presencia se implica claramente en las Escrituras. Es algo muy, muy interesante. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Cuando lo tenga, por favor, me da un fuerte amén. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de ¿qué, hermanos? De higuera, y se hicieron tales. Como les digo, he leído muchas veces Génesis, pero mis ojos hoy fueron un poco iluminados. Ya creo que con Jacqueline lo habíamos hablado. La pregunta era cuál era ese fruto prohibido, ¿no? Yo dije que era un mango de leche, pero creo que no. Realmente pensamos en la manzana, ¿no? Eso es como se ha pintado. Pero no sé, el texto realmente no lo dice, pero lo que sí dice es de que había una higuera. Es interesante. El primer árbol frutal que encontramos en la Biblia y nos habla de higos. Y no era solamente un frutal, sino también era un árbol, hermanos, para dar sombra. Para eso se utilizaba también en el mundo antiguo. También es un árbol, hermanos, muy característico de Palestina, de estos lugares, y aún hoy en día se encuentran no solamente en la mayor parte de las tierras del Mediterráneo, sino su fruto, hermanos, también se llama el alimento del pobre, porque se da, hermanos, en zonas que se extienden también hasta el norte de la India. Es interesante, es un fruto que se da mucho entonces en estos lugares, y vuelvo a repetirlo, se conoce o se le ha dicho de que es el alimento del pobre. Hay muchos frutales y entonces el pobre pues puede ir a recoger de los frutos y se puede alimentar. Hay una, hermanos, también descripción de la ira de Dios, que es el día en el que Él va a herir y destruir las higueras. También cuando la Biblia habla de higueras, hermanos, habla también de juicio. Quiero que me acompañe al Salmo 105. Salmo 105, versículo 33. ¿Lo tenemos? Destrozó sus viñas
y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Aquí, mis queridos hermanos, está hablando de juicio. Entonces, cuando está hablando de destrozar las higueras, está hablando de juicios. Juicio. Vamos a Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8 y versículo 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni qué dice el texto, hermanos, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. Es interesante, hermanos, porque aquí se está hablando nuevamente de juicio para Israel. Y se está diciendo entonces: yo voy a destruir no quedarán uvas en la vid, y tampoco no habrán higos en la higuera. Se está hablando de juicio entonces en estos textos. La higuera, hermanos, era un símbolo de fertilidad, también de paz y de prosperidad. Por eso es de que el profeta en este caso utiliza esta figura para decir: yo voy a destruir, ya no van a haber uvas y tampoco ya no van a haber higos. Son estas figuras que se utilizan. A menudo era la sombra, hermanos, de una higuera donde uno también buscaba tranquilidad para meditar y orar. Por eso, hermanos, se sorprendió Natanael de Jesús cuando se hubiera fijado en él cuando estaba, vamos al Evangelio de Juan, cuando estaba, dice, debajo de la higuera. Muy interesante. Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, capítulo 1. Ya creo que este texto lo vimos cuando estuvimos viendo sobre el llamamiento de los discípulos. Capítulo 1 y versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Se acuerda cómo dice Natanael, verdad? Interesante. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Pues dice Natanael. Y entonces le dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de ¿dónde? Debajo de la higuera. Ahí te vi. Te dice Jesús. Tremendo, ¿verdad? ¿De dónde me conoces? Dice: ¿quién te contó? ¿Quién te chismeó? Eso, ¿no? Pero era, hermanos, común entonces que en el tiempo antiguo uno descansara debajo de una higuera. Uno se protegía del sol, uno podía meditar, uno podía descansar. Yo no sé si usted lo hizo en aquellos tiempos, ¿verdad?, donde todavía habían árboles, pero uno se podía recostar en la grama y poder descansar debajo de un árbol. Qué rico, ¿no? No sé si usted lo hizo, pero yo sí lo hice. Y es un momento de paz. En la región, hermanos, entonces, a la que se refiere el Evangelio de Mateo, el higo temprano, el más pequeño que surge de los brotes del año anterior, empieza a aparecer, dicen los estudiosos, a fines de marzo, y madura entonces más o menos en mayo o junio. Es cuando empieza a madurar. El higo, hermanos, tardío, hay un higo tardío y de mayor tamaño que surge de los brotes nuevos o de las primaveras, se recogen entre agosto y octubre. Este ya es un higo más grande, ¿sí? No son de los primeros, sino que ya es un higo posterior, pero la característica es que es un higo más grande. Es importante notar entonces que los higos tempranos, que son los que tienen que ver con la historia aquí, porque es un higo tempranero, el que está buscando Jesús, comienza a aparecer simultáneamente con las hojas. Entonces, si se veía, hermanos, una higuera con hojas, lo lógico era entonces de que ahí había, hermanos, de que había higos. Hay hojas, hay higos. Esa era la señal. A veces, hermanos, hasta preceden a las hojas. O sea, antes sale el fruto que las hojas. Muy interesante. Entonces, por eso Jesús probablemente la ve de lejos, se da cuenta que tiene hojas, y la lógica entonces le dice: ahí hay frutos, va a buscar fruto porque Jesús tiene hambre. Probablemente, hermanos, la acción de Jesús es simbólica
y tenía por finalidad enseñar algunas cosas. Lo primero, hermanos, que se puede observar en el texto bíblico es que cualquier cosa que es inútil lleva camino a ser eliminada. ¿Qué serio? Es sorprendente. Regresemos, hermanos, al Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo, capítulo 21. Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. ¿Qué halló Jesús? Solo hojas. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó con la higuera, hermano? Y se secó. Fuerte, ¿no? Porque lo que no es, hermanos, de utilidad, entonces es eliminado. Es difícil entender un poco la actitud de Jesús, pero claro, él quería enseñar algo. Esto tiene una enseñanza, pero es fuerte. A buscar fruto no hay, y él dice entonces: nunca jamás de ti habrá fruto, y la higuera se seca completamente. La higuera era inútil. ¿Para qué queremos un árbol frutal en la casa si no va a dar frutos? Alguien diría: solo hace estorbo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Darle machete, decimos nosotros, quitarlo porque no sirve. La higuera era inútil y por lo tanto estaba condenada. Esto, hermanos, algunos observan que también hace referencia a la nación de Israel. Había sido creada con un propósito: que vieran al ungido de Dios, a Jesús. Pero él había venido a la nación y había fracasado en su propósito, que era reconocer y recibir al Hijo de Dios. Por lo tanto, estaba condenado. Algunos observan también esta figura. Lo segundo, hermanos, es que también enseñaba que la profesión sin práctica está condenada. Y esto nos habla también, hermanos, de nuestro conocimiento, pero de también ponerlo en práctica. Porque de nada nos sirve tener mucho conocimiento si lo que nosotros conocemos y sabemos no lo ponemos en práctica. De una manera figurativa podemos estar llenos de hojas, pero cuando van a buscar frutos en nuestras vidas, no hay nada. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de tener cuidado con esto. Las hojas eran el reclamo entonces de tener higos. Aquella higuera no tenía higos, su pretensión era falsa y por lo tanto fue condenada. La nación judía, hermanos, también profesaba tener fe en el propósito de Dios, pero en la práctica estaba tras la vida del Hijo de Dios, por lo tanto estaba condenada. Debe señalarse que la higuera no fue condenada por ser estéril, sino por ser falsa. Porque había hojas, pero no había fruto. Había falsedad, entonces, ¿no? Estaban las hojas, vuelvo a repetirlo, pero cuando Jesús va a buscar fruto, no hay. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Gandhi, pero es interesante, hermanos, porque en África del Sur, en Pretoria, él hizo algunas investigaciones sobre el cristianismo. Fue a una iglesia cristiana varios domingos. Y él nos dice: la congregación no me hizo la impresión de ser especialmente religiosa. No era una asamblea de almas devotas, sino parecían bien más personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato, para cumplir con una costumbre, dice Gandhi. Por lo tanto, él concluye que no había nada del cristianismo que él no tuviera ya. La iglesia cristiana se perdió a Gandhi, lo que tuvo consecuencias, hermanos, incalculables para la India y
para el mundo entero. La profesión, hermanos, sin práctica es algo que produce un daño entonces incalculable a la iglesia cristiana, porque produce una fe que no puede hacer más que secarse. Bien podemos creer, hermanos, que Jesús usó la lección de una higuera enferma, degenerada, para decirle a los judíos o a nosotros que la inutilidad invita, hermanos, al desastre. Lo inútil invita al desastre. Y creo yo que eso es lo primero que podemos observar en el texto. Necesitamos entonces, hermanos, tener frutos. Necesitamos tener frutos. Ahora, esto es importante, mis queridos hermanos, y ustedes siempre me van a escuchar haciendo énfasis de esto. La iglesia, lamentablemente, o muchas iglesias, han hecho, hermanos, la división entre lo mundano y lo espiritual o lo cristiano, ¿no? Entonces, lo espiritual es ir a la iglesia y lo mundano, por ejemplo, es ir a mi trabajo. ¿Sí? El trabajo que decimos secular, ¿sí? Aquí el que tiene el trabajo más espiritual, ¿quién es? Pues yo, ¿no? Por ser el pastor, él predica, él tiene el trabajo más espiritual. Ahora yo no, porque yo trabajo en oficina, diría alguien, ¿no? Entonces yo no tengo esa misma responsabilidad. Hermanos, esa dicotomía en la Biblia o esa separación no existe, ¿no? Eso no lo vemos. Yo no sé en dónde Dios lo ha llamado a usted, en dónde Dios lo ha puesto a usted, pero ahí, hermanos, es donde debemos demostrar entonces que somos seguidores de Cristo, que nos parecemos a Cristo. Donde quiera, mis queridos hermanos, que nosotros estemos y nos movamos, ya sea en el taller, en la carpintería, hermanos, si somos agricultores, en la oficina, donde sea, tenemos que reflejar a Cristo. Y se tiene que ver, hermanos, que somos seguidores de Cristo. Cabalmente, hermanos, estoy llevando un curso que se llama Iglesia y Sociedad. Y el catedrático nos decía entonces qué significa, por ejemplo, ser una secretaria cristiana en un trabajo que no lo es. ¿Qué significa ser un maestro cristiano en una escuela que no lo es? ¿Qué significa ser una abogada cristiana? Ahora solo poner mis cantos cristianos ahí y que sepan que yo oro y eso ya me hace cristiana. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso no necesariamente me hace cristiano, ¿no? Y que solo porque ya tengo mis cantos cristianos ahí y porque me deben orar para mis alimentos, así es cristiano. No, eso va más allá, mis queridos hermanos. No sé si me doy a entender. Y creo yo que esto tiene que ver con los frutos que tenemos que mostrar. Es importante, hermanos, que trabajemos en la obra del Señor. Es importante que estemos aquí en la iglesia trabajando, sirviendo, pero como lo he dicho, no nos podemos quedar en cuatro paredes. Tenemos que también dar esos frutos allá afuera, donde quiera que Dios nos ha puesto. Ese es un ministerio, hermanos, ojalá lo entendiéramos nosotros de esa manera, que donde Dios nos ha puesto es un ministerio el cual Dios nos ha dado. Ese es nuestro ministerio. Lo segundo, hermanos, que quiero que observemos en esta mañana es la dinámica también de la oración, porque aquí está Jesús enseñando sobre la oración. El versículo 20 dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Usted se puede imaginar, hermanos, esta escena? En un momento la higuera, ¿qué sucede? Se seca. Eso, hermanos, es algo sobrenatural, ¿no? Algo tremendo. Los apóstoles entonces expresan su profundo asombro y sorpresa al ver que la higuera se había secado inmediatamente. El Señor, hermano, responde al desconcierto de aquellos hombres. Lo primero que Jesús hace, hermanos, es desafiar a los apóstoles a practicar su fe.
a poner en práctica la fe. Si tuvieras fe, dice Jesús, si tuvieran fe, ahí hay un sí, hermanos, condicional, que forma una frase condicional con una función de futuro. Cuando tengan fe, es decir, cuando no duden, dice el versículo también 21, cuando su confianza está puesta en mí. El que cree, hermanos, lo que pide conforme a la enseñanza del Señor, entonces lo recibe. Santiago, hermanos, el apóstol enseña: quien duda es semejante a las olas del mar movidas por el viento, dice el capítulo 1 y versículo 6. Los que conocen el mar se dan cuenta, hermanos, que las olas van, las olas vienen. Y así son muchas personas, ¿no? Que van y vienen, van y vienen. Las olas siguen el curso, hermanos, impuesto por el viento que sopla sobre el mar. La imagen habla de la inestabilidad, de la inquietud. El que duda, hermanos, es inestable, inconstante, siempre zarandeado por las circunstancias de la vida que le hacen inseguro de recibir lo que pide. Por lo tanto, del mismo modo que el viento controla las olas del mar, así también la duda controla el alma del que no descansa plenamente en la fe en Jesús. La consecuencia, hermanos, es de que nunca entonces recibirá nada de lo que pide. Si la fe, hermanos, es el instrumento para recibir lo que se pida, la duda actuará entonces en un sentido contrario. El dudar. El dicho proverbial de Jesús debe de tomarse entonces como una enseñanza sobre el poder de la oración, hecha en fe, dando a entender que en Dios, hermanos, no hay imposibles y que debe de ser creído con firmeza. En esta dinámica Jesús dice dos cosas: que la oración, hermanos, puede eliminar las montañas, y que si pedimos con fe, ¿qué pasa? Vamos a recibir. Amén. Pero eso requiere, hermanos, de confianza, de que confiemos en el Señor. Ante el asombro, los discípulos, hermanos, por el poder manifestado por Jesús de la maldición y de la destrucción de la higuera, Jesús aprovechó para enseñarles entonces el poder de la fe. El milagro de la higuera que se secó tan pronto fue obrado a base de la fe que Jesús tenía en Dios. Aseguró a sus discípulos, hermanos, también que ellos podrían realizar grandes obras en la base con su fe en Dios. El versículo 21 dice: de cierto os digo que si tuvierais que si tuvierais fe, no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, ¿será qué? Será hecho. Así que no es solo para Jesús entonces, sino que también para sus discípulos. Si ustedes tienen fe y si ustedes no dudan, ustedes también le van a poder decir a este monte que se eche al mar y será hecho. Lógicamente, hermanos, Jesús está hablando de una forma figurativa, ¿no? No está hablando de una forma literal de que un monte se eche al mar. Pero aquí, hermanos, se está hablando entonces de la fe, de creerle a Dios. La duda, hermanos, es opuesta a la fe. Los discípulos no habían aprendido la lección de fe que el Señor les había enseñado con anterioridad. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, dice el capítulo 17 y versículo 20. En cierto sentido, hermanos, los discípulos reflejan la incredulidad también de la nación de Israel. Y Jesús, hermanos, termina en el versículo 22 diciendo: y todo
lo que pidiereis en oración, como dice el texto, creyendo, lo recibiréis. Aquí Jesús, hermanos, agrega otro elemento en la fórmula. Se debe de tener gran confianza en Dios y debe pedir, ¿cómo, hermanos? Creyendo. Debe de creer. Marcos agrega que uno debe de pedir creyendo que ya lo recibió. Dice el capítulo 11, versículo 24. Vamos a llegar a cuando lleguemos a ese capítulo. Creyendo que ¿qué? Que ya lo recibió. Su fe debe de ser tal que cuando lo pide, en su mente ya lo recibió. Ahora quiero explicar algo, hermanos, y creo que esto es importante. Algunos creyentes sinceros se aferran a este solo versículo como que si el tener fe en Dios fuera la única condición para recibir cualquier cosa. Y si agarramos el texto del versículo 21, dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo que recibiréis. Así que puede pedir su Ferrari, que el Señor se lo va a dar. Hay que, creo yo, que analizar esto, porque hay unas condiciones para recibir, hermanos, lo que nosotros le pedimos a Dios. La Biblia establece, hermanos, varias condiciones para la oración eficaz. Por ejemplo, dice que se debe de orar en el nombre de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 16. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido. ¿En qué dice Jesús? En mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo debemos de pedir, hermanos? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es interesante, mis queridos hermanos, porque también tenemos que pedir, y esto es muy importante, debemos de pedir conforme a su voluntad. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios. No la nuestra. La voluntad de Dios. La pandemia, hermanos, nos vino a dar grandes lecciones, creo yo. Muchos hombres de Dios murieron en la pandemia. Ahora, hermanos, en el mundo evangélico somos un poco crueles, ¿no? Porque si alguien se enfermó, poca fe. O si alguien se murió, es que no le creyó a Dios. Somos crueles, ¿no? Pero debemos de saber, hermanos, que todo lo que pidamos lo tenemos que pedir conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a repetir, aquellos que enseñan, hermanos, y lo aclaro, yo creo, hermanos, en milagros, yo creo en sanidad, yo creo que Dios puede sanar, yo lo creo. Pero aquellos que predican, hermanos, por ejemplo, que siempre debemos de estar sanos, que ni un catarro nos puede dar, yo digo, bueno, ¿y en dónde estaban en la pandemia? Porque eran los primeros que tenían que salir a orar por todos los que estaban contagiados, ¿no? En 2019, hermanos, murió una pastora muy reconocida en Honduras, y grandes siervos del Señor oraron por ella, y el Señor decidió no sanarla.
Ese mismo año, hermanos, aquí en Guatemala, un gran hombre de Dios, un salmista, también tenía una enfermedad y tenían acceso, hermanos, estos hombres de Dios a grandes pastores y que oraron por ellos. Pero el Señor decidió ¿qué? No sanarlos. ¿Por qué? Yo no le puedo dar esa respuesta, no lo sé. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Este texto es muy interesante, hermanos, y muy importante. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo es que dice, hermanos? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículos 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Pero es conforme a quién? Conforme a su voluntad, no a mi voluntad. Créanmelo, mis queridos hermanos, si lo he hablado con amigos pastores, que en el buen sentido de la palabra no quisiera tener la varita mágica, ¿no? Para poderle arreglar todos los problemas a la gente. No somos Dios. Y Dios obra conforme a su voluntad. Permanecer también en la palabra de Dios, hermanos, es una condición. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 15, 15:7. Si permanecéis en mí, ¿y qué dice el texto, hermanos? Y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanezcan en mí, dice Jesús, y que también mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces, dice Jesús, pidan todo lo que quieran y se lo será hecho. ¿Cuántos permanecen en su palabra? Con mi esposa estábamos hablando, ¿no? ¿Cuántos tienen abandonada su Biblia en el carro? Ya está lista para el siguiente domingo. ¿Eso qué quiere decir? No la tocamos. Algunos abren su Biblia y están todavía pegadas las hojitas, ¿no? Que está nuevita la Biblia. No la leen, no meditan en ella. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, ustedes permanecen también en mis palabras, entonces pidan. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios si no conocemos su palabra? Estamos aquí. Cuando yo convivo más con una persona, hermanos, es cuando más la voy a conocer. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Pero es por esa comunión, por ese contacto diario que yo tengo. Por eso es de que debemos de tener ese contacto con la palabra del Señor, para saber cuál es su perfecta voluntad. Pero si desconozco la palabra del Señor, desconozco, hermanos, la Biblia, su palabra, entonces estamos, creo yo, perdidos. Con esto concluyo en esta mañana. El suceso, hermanos, de la higuera presenta un cuadro conmovedor de la actitud del Señor. El evangelista Marcos dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Vio hojas y dijo Jesús,
ahí ha de haber higos. Jesús tenía hambre. Dicha frase, hermanos, es una revelación de cómo el Señor anhelaba que su pueblo se volviese de su pecado y acudiese a Él en arrepentimiento y en fe. Pero la higuera, que representaba la generación de aquellos tiempos de una falsa apariencia, sí, tenía hojas, pero no tenía fruto. Profesaban ser religiosos, pero tenían una fe muerta. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros no seamos como aquella generación que sí tiene hojas, ¿no? De lejos se ve bonita, pero no tiene frutos. No tiene frutos entonces de arrepentimiento. No tiene frutos de fe, de confianza en el Señor. Vuelvo a repetirlo, muchos de ellos profesaban ser religiosos, pero tenían una fe muerta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el llamado entonces es para que nosotros tengamos una fe viva, una fe real. Y vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos. Yo no sé en dónde Dios los ha puesto a ustedes, pero ahí donde Dios los ha puesto, ojalá que ustedes puedan ser sal y luz. Les digo algo, mis queridos hermanos, sinceramente, ustedes la tienen más difícil que yo. Y les voy a decir por qué. Porque yo me muevo en un mundo cristiano. Yo voy al seminario y pues, yo que sepa, ¿verdad? Mis amigos no se echan los tragos y no hacen esto y no hacen el otro. No sé si me voy a entender. Yo no tengo que convivir con todas esas personas. Mi trabajo es con ustedes. No sé si me voy a entender. Pero ustedes sí tienen un trabajo más difícil. Porque ustedes sí se tienen que enfrentar con aquellas personas, ¿no?, que no conocen a Cristo. Con aquellas personas que su mente es otro tipo de mentalidad. Pero ahí, hermanos, es donde la luz de Cristo tiene que brillar y tiene que resplandecer. Y donde el Evangelio tiene que ser realmente poder de Dios para transformar. Vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos. Donde ustedes entonces se encuentren, ahí es donde Dios les ha puesto. Ese es el ministerio que Dios les ha dado. Eso es difícil. Eso es difícil, mis queridos hermanos. Ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen ciudadano, ser un buen trabajador. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Estamos aquí, hermanos. Que no seamos simplemente religiosos, gente que va a la iglesia los domingos porque es que ya es la costumbre, sino que realmente tengamos frutos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Bendiciones.